Bienvenidos a un nuevo encuentro de almas. ¿Cómo están? Hoy tenemos a Gise, nuestra nueva invitada. Ella es astróloga y nos va a estar hablando de astrogenealogía, de gemoastrología y bueno, y de muchas cosas más. Así que, a ver, acá la tenemos, Gise. Te voy a mandar la invitación. Hola, Gi. Hola, ¿Cómo ¿cómo va? estás? Bien, todo bien. ¿Vos qué tal, Bueno, amiga? ¿Me escuchas bien? Porque bien. no es este el auricular, Ahora sí, pero te bueno. escucho. No, se te escucha perfecto. No sé si todos escuchan. Ok. Bueno, bienvenida a un nuevo encuentro. Gracias Gracias. por estar acá. A mí me encanta tenerte porque vos tenés ese alma de profe y me gusta mucho cómo explicas todo, muy fácil, para que todo el mundo entienda este mundo que es tan complejo para los que desconocemos de astrología. Sí, O al menos así yo lo considero, que por un lado me atrapa y me gusta mucho, pero a la vez lo veo como que es un un mundo, universo. un universo. Así que mejor que Literal. vos nos cuentes todo, todo, todo bueno, lo que nos quieras contar, porque también es mucha Sí, información. sí, total. Vamos a ir viendo también, bueno, si surgen preguntas y de la gente y si no también yo voy respondiendo lo que me quieras preguntar. Súper, genial. Bueno, empecemos hablando un poco en general de la astrología. Dale. Em, bueno, en primer lugar, creo que por ahí empecemos por lo básico de qué es astrología o qué es carta natal, porque también hoy quizás algunos o sea, lo saben y otros simplemente van y se calculan la carta, pero no tienen idea, ¿no? Entonces, la astrología estudia la posición de los planetas, ¿sí? En el cielo y la relación que tienen los planetas y las estrellas con la Tierra, con nosotros, ¿sí? No solamente con los seres humanos, ¿sí? Existe la astrología mundana, por ejemplo, que estudia las cartas natales de los países, ¿sí? Que no es donde vamos a ir hoy, pero por ejemplo hay diferentes tipos de astrología. Entonces, la astrología natal es la que justamente eh, se enfoca en la personalidad y el rumbo de vida de una persona, ¿sí? A través de la carta natal. ¿Esto por qué? Porque obviamente para la astrología, como para muchas otras cosmovisiones, en realidad no estamos separados ni separadas del entorno ni de nada, ni física ni temporalmente, ¿sí? Entonces significa que nosotros y nosotras estamos conectados con los planetas, con las estrellas, por más que estén muy lejos de nosotros, y, y que todo, a mí me gusta usar como la frase de que todo tiene un cielo acá en la Tierra, ¿sí? Entonces cuando nace, bueno, nacemos, no sé, nosotros, cuando nace una marca, cuando nace una empresa, cuando nace un país, algo estaba pasando en el cielo, o al menos, o sea, no pasando a nivel evento, sino que las estrellas y los planetas tenían una ubicación, una energía disponible, había, ¿no? En el entorno, y eso fue como un sello energético para ese nacimiento, en este caso de una persona, por ejemplo, ¿sí? Eh, no es que un alma encarna acá totalmente en blanco y desconectada de todo lo que le rodea. Y eso uno lo puede ver desde diferentes cosmovisiones de vida, ¿sí?
en el caso de la astrología, con la comunicación que tiene con el cosmos. Voy a ir anotando Entonces, algunas sí, preguntas porque ya me van ah, surgiendo, así no se me escapan y dale. las interrumpo. Entonces, eh, cuando hablamos de carta natal, Sí, siempre, no sé si, porque es como muy común que usen la metáfora de es la foto del cielo en el momento de tu nacimiento. Y quizá uno pretende encontrar una foto y encuentra unas rayas totales, ¿no? Porque en realidad no es una foto, ¿tá? O sea, es un diagrama que sí, cuando uno ve su carta natal, el primer impacto es que no entiende nada. Porque bueno, obviamente como todo diagrama tiene muchos símbolos, ¿sí? La astrología, a mí me gusta pensarla como un lenguaje simbólico. Será porque mi origen de profe de lengua, ¿no? O sea, me gusta esto de que cuando uno aprende otra lengua, cambian nuestras estructuras cerebrales. Lo mismo con la astrología, por eso la astrología es compleja. O sea, no es que uno va y estudia chino así, ¿no? Como, listo, me puedo estudiar chino y mañana hablo chino. No, con la astrología es lo mismo, es un lenguaje simbólico donde tiene un montón de símbolos que tienen todo un concepto y un significado que, bueno, obviamente que aprenderlo, interpretarlo y demás no es tan sencillo. Pero si pensamos con esta idea de un lenguaje, digamos que los planetas conversan, ¿sí? Con nosotros, con nosotras. Si nosotros podemos decodificar o entender, ¿no?, ese lenguaje del cosmos, a mí me gusta pensar que podemos fluir más con el universo, ¿sí? Entonces esta carta, que es nuestra carta natal, es un diagrama que se calcula obviamente con un software. Hay pocos astrólogos que hoy lo hacen manualmente, antes se hacía manualmente. En ese diagrama es como el mapa de nuestro ser. A mí me gusta pensarlo así, ¿sí? O a veces uso como la metáfora de, no sé, nuestra huella cósmica, nuestro ADN cósmico, eso que es único en nosotros y nosotras, vivo, porque eso sigue moviéndose como nosotros, digamos, cambiando, evolucionando, transformando, e infinito, digamos, la exploración, por eso la astrología es, o sea, sí, un poco complejita, porque hay mucho, ¿no? Como para ir abriendo, y las aperturas son infinitas. Yo puedo empezar a abrir y desmenuzar ese mapa para toda claro. la vida, ir abriendo, 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 digamos, De ¿no? hecho, cada astrólogo tiene como su especialidad, ¿no? Que cada uno se dedica a una rama diferente de la astrología o no todos la leen de la misma forma. Sí, además que obviamente que la lectura es personal. Yo creo que como cualquier tipo de terapia, ¿no? O sea, la forma de abordaje que tenga el terapeuta es única, ¿sí? Y también va a variar. Uno va con un psicólogo y quizás yo te recomiendo una psicóloga y vos no sentís como, no, no sé, no me gustó, ¿no? O sea, es lo mismo. Entonces, cada astrólogo, cada astróloga tiene su enfoque, digamos, y sí, porque la astrología obviamente que es muy amplia y hoy en día se han empezado a abrir muchas más cosas, ¿no? Como esto de astrogenealogía, gemoastrología, astrología empresarial, astrología de marca, bueno, muchas cosas. Entonces, obviamente que como en la carta natal se puede ver nuestra alma es infinita, es compleja, es profunda, ¿no? O sea, hay mucho ahí para ver. Entonces, en una carta natal, un astrólogo se puede enfocar tal vez en la cuestión laboral, otros en la cuestión de pareja, otros en la cuestión, no sé, de hijos y familia, Una no sé. pregunta, hablando ahora que hablabas de la cuestión laboral,
Ujú. ¿Existe la posibilidad de abrir la carta natal o sí, orientar a la persona con respecto a un proyecto, por ejemplo? Porque vos decías Sí, antes si se le puede abrir a una persona una carta natal, también a un país, sí, pero un proyecto, por ejemplo. sí, también. Yo, bueno, estoy un poquito ahí haciendo una especialización, pero sí, sí, hay astrólogos que se especializan en eso, en la cuestión vocacional, laboral, profesional, por ejemplo. Bien, pero es como más Eh, amplio eh, en torno a la persona, no de un proyecto en particular, También de un proyecto, esto que yo decía de que o de una una empresa. carta natal, pensemos que es un mapa donde contiene la energía de un instante, ¿no? Entonces, si yo pongo la fecha de hoy, no sé, 20:13 de la noche, 15 de febrero, 2023, yo puedo calcular la carta natal de este momento. Ahora, la interpretación de un evento, por ejemplo, luna llena, luna nueva, que ahora también esto de qué nos propone. La interpretación de un evento no es lo mismo que la interpretación personal, que la interpretación de una marca, que la interpretación de un país. Y así sucesivamente, ¿no? Que la interpretación de un animal, porque hay astrólogos que hacen cartas natales de los animales, de las mascotas. Eh, entonces, sí se puede tener la carta natal, por ejemplo, de una marca o de un proyecto cuando se hizo el lanzamiento. Y entonces ver la energía disponible que había en ese momento y por ende qué potencialidades puede tener esa marca o ese proyecto, por ejemplo. Claro que también es Sí, importante en ese caso de tener la fecha exacta de cuando hacía algo en sí, tu vida, ¿no? sí, sí. Sí. Eh, entonces digamos que el diagrama que uno puede ver de carta natal es el mismo, comilla, de una marca, de un animal que de una persona, pero la interpretación es diferente porque no estamos hablando de las mismas cosas. No es lo mismo una persona, el animal que una marca, ¿no? Que un país, no sé. Sí. Por ejemplo, yo cuando me hice la primera carta, eh, me mostraron diferentes mapas, no era solo uno, Ujú. eran como cuatro. Y Sí. hasta el día de hoy no sé qué significa, porque no se lo pedí en ese momento. Y dije, bueno, aparte que es muy complejo leerlo, o sea, leerlos, ni siquiera interpretarlo. Eh, no sé, dije cuatro mapas que eran diferentes y no entendí lo que era. Sí, porque a Realmente ver, había cada uno. astrólogas, cuando hacen la sesión y que por ahí lo plantean como una sesión única, mm, no es mi caso, o sea, a mí me gusta como explorar la carta como una cebolla, como ir abriendo capas, pero no está ni bien ni mal, cada uno tiene su forma. Pero quizás si uno hace una única sesión, algunos o algunas astrólogas, no todos, pero lo que hacen es abrir varias cartas de tu carta natal, que es la carta del instante de tu nacimiento, ese gráfico, después el gráfico, por ejemplo, la carta progresada es la carta en movimiento, porque cuando uno ve una carta natal, que es un gráfico, que bueno, justo no tengo acá uno para mostrar, pero cuando uno tiene el gráfico, parece como algo que no se mueve, ¿no? Entonces uno piensa, ah, esto quedó así, duro, ¿no? Pero en realidad no. O sea, porque los planetas se siguieron moviendo arriba nuestro, ¿no? Bueno, arriba simbólicamente. Los planetas se siguieron moviendo después de que yo nací, no es que quedaron ahí para siempre. Entonces, la carta progresada es la carta en movimiento. ¿Cuál es la progresión, digamos, como el caminito que siguieron haciendo tus planetas natales y el impacto que eso tiene también en la persona? Después está la carta de los tránsitos, son los planetas en este momento exacto. Y bueno, así hay como diferentes tipos de cartas, ¿no? Revolución solar, revolución lunar, sinastría, bueno, está.
hay un montón. Yo diría que nos quedemos por ahora con una carta natal Bien. de la persona básica, pero digamos que hay mucho para Ujú. explorar. Por eso yo digo que para mí la astrología es un universo y es una herramienta impresionante para mí, obviamente, con mis lentes con los que veo la vida, una herramienta gigante de autoconocimiento eh, que nos permite ver un montón de cosas y que también nos permite como esto de ir jugando hacia el pasado, hacia el futuro, en el presente, como ir viendo e incluso puedo ver la interacción que yo tengo con otras personas, ¿no? Esto de las cartas sinastría, por ejemplo. ¿Y en qué cambia a ver, ahora se le da como un enfoque evolutivo a la astrología, ¿verdad? Sí. ¿Qué diferencia hay con ese enfoque de la New Age que se le da ahora al viejo, que era antes más, era más oráculo, o cómo se Sí, encaraba? sí, antes la astrología era más, o sea, más predictiva. Hoy la astrología sigue teniendo una base predictiva, no es que no. No es que uno tiene que renegar completamente de eso. Para mí no es renegar tampoco de las raíces del estudio. Eh, Tiene técnicas muy precisas para la predicción. En mi caso yo no hago predicción, pero sí, tiene como ese enfoque predictivo en lo clásico y en la astrología más contemporánea, moderna, evolutiva, pone como en el centro a la persona como protagonista, digamos, ¿no? Como que antes tal vez las predicciones eran, no, bueno, esto te tocó, lo lamento, digamos. Igual hoy los que hacen predicciones lo toman un poquito distinto, pero antes era capaz muy determinista. Claro. Y hoy, digamos que el intento es poner a la persona en el centro como protagonista de su vida y que por ende, al hacer la exploración en su carta natal, puede como explorarse a sí misma, a sí mismo, explorar todo, ¿no? Sus talentos, sus miedos, sus heridas, sus luces, sus sombras, sus proyecciones. Y, y en base a eso, digamos, como poder hacer tal vez algunos cambios o identificar ciertos patrones de comportamiento, mecanismos inconscientes, eh, el manejo de la emocionalidad. Digo, en la carta natal uno ve a la persona al desnudo, digamos, el alma, entonces ve cómo se maneja esa persona en general, ¿no? Con su familia, con su pareja, con sus amigos, con sus hijos si los tiene, en su trabajo, en cómo es su esencia, su propósito. Hay mucho. Ujú. Mm, Y pero sí. generalmente llegan con una consulta a hacerse la carta. Mm, La experiencia que generalmente, con algo determinante. no, no con algo, con una consulta del tipo, ¿qué hago? No. ¿Será que tampoco es mi enfoque? Entonces no llega a ese tipo de personas, pero sí, tal vez llega a la persona que está en un momento de su vida en la que quiere como explorar en sí misma, en sí mismo. Em, yo tengo como diferentes tipos de lectura de carta donde no planteo una única lectura de la carta natal donde, que está bien, la persona puede tal vez venir solamente una sesión y ya, pero digamos que yo recomiendo que en una única sesión, sí, abrís una puerta muy grande, ¿sí? Pero la idea es que después empezar a profundizar en, en la carta, ¿sí? ¿Y cuándo?
Entonces, ir a leer una carta astral, una carta natal. ¿Es lo mismo carta astral, carta natal? Sí. Igual. Lo único que la carta natal tiene que ver con nacimiento, y la carta astral puede ser la carta del día que yo veo ahora, por ejemplo, dónde están los planetas, sí. Pero algunos usan como sinónimos y está bien. A ver, ¿cuándo? Yo creo que en cualquier momento uno puede ir a hacerse una lectura. Yo creo que si una ya está en ese camino de búsqueda de desarrollo personal, de autoconocimiento, de espiritualidad, eh, creo que en cualquier momento la astrología abre una puerta muy grande para mí, de autoconocimiento, por eso a mí me gusta como la exploración paso a paso en una carta. Y e igualmente siempre en una sesión yo pregunto, bueno, ¿qué le trae a la persona a la sesión? Porque quizás está en un momento particular de su vida en la que, bueno, quiere abordar algo específico, ¿no? Eh, pero digamos que la carta natal para mí, en lo personal, fue siempre yo digo como un viaje de ida. Eh, como un entender muchas cosas como muy rápidamente. Eh, como el tomar conciencia de ciertos patrones, mecanismos, de cosas que uno en un loop que uno está, o patrones de conducta, Claro, es muy como que amplio. nos ayudan a como, a ese como, ok. ¿Y cada cuánto se puede hacer? ¿Cada cuánto recomendás hacerlo? Em, yo recomiendo generalmente como si uno quiere llevar un proceso del estilo terapia, una vez a la semana o una vez cada 15 días, o yo tengo gente que a veces llega, no sé, una vez al mes, por ejemplo. Ah, si no tiene Em, poco mm, tiempo, se puede volver a abrir, digamos, a leer. sí, 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 sí. Sí, la carta natal si uno quiere puede verla todos los días. Obviamente que, digo, no hay como el momento de procesar y demás, Pero que no no lo se, haría todos los días, pero claro, pero no se mm, recomienda, digamos, que pase un periodo para quizá procesar toda esa información. no, ese periodo, yo siempre digo que como el termostato, como la medición lo va a tener la persona. La persona tiene que sentir si esa información, si esa exploración, si eso que abrió decantó o no, si todavía necesita tiempo. Em, Pero porque es más a modo informativo, digamos, ¿no? Después cada uno igual entra en procesos a través de claro, toda esa exactamente. información que va incorporando, te va despertando alarmas, te va haciendo ruido a ciertas cosas que quizá antes no, me imagino con tanta información. Mm, totalmente. A mí, bueno, yo en lo personal hago otras cosas. Bueno, hago terapia de regresiones, igual que vos. Esto de geoastrología con cristales. Tengo otras formaciones como coaching, arte terapia. Me estoy formando ahora en un posgrado de psicología transpersonal. Eh, entonces, digamos que la astrología tiene una parte que es un poco más informativa, donde yo llego a ese entendimiento eh, o caídas de fichas de, tengo este comportamiento porque tal cosa, o no era culpa de mamá, bueno, ¿no? O darse cuenta de las proyecciones que uno hace, etcétera. Entonces, tiene una parte en la que hay esos momentos de entendimiento, y después depende de el terapeuta o el astrólogo, ¿no? Si la persona tiene otras herramientas u otras técnicas, yo tengo algunos como
como paquetes que arman, por ejemplo, para las mujeres, trabajamos la luna, Venus, y en la última sesión hago como una integración generalmente con una regresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende. Ujú. Eh, Me encantaría saber, que creo que es importantísimo, qué significa eh, el signo lunar, el signo ascendente, aparte del solar, porque todos nos identificamos con nuestro mm, signo solar, pero va mucho más allá de nuestro signo solar, ¿verdad? sí. Siempre yo como que hago el chiste de que no somos un signo, gente. O sea, en realidad no es chiste, es verdad, pero lo pongo un poquito en broma. Eh, si bien es cierto que ese signo que conocemos, cuando yo pregunto de qué signo eres, de qué signo sos, uno en realidad, o uno está respondiendo con el signo de su sol natal, ¿sí? Sí, que obviamente es muy importante el sol, si pensamos en la simbología, el sol es el centro, ¿sí?, de nuestra galaxia. Si pensamos que macrocosmos es igual que microcosmos porque somos fractales, entendemos que el sol, por ende, es muy importante en mi microcosmo, ¿no?, en mi campo. Sí. Sí, súper importante. Ahora, no es lo único, porque si pensamos, no sé, alrededor del Sol giran planetas, ¿no? Como que la Tierra tiene un satélite, que es la Luna, por ejemplo. Digo, hay otras cosas dentro de ese macrocosmo que se proyecta o se refleja en este microcosmo. Entonces, no somos solamente un signo, ¿no? Como, yo soy Cáncer, Aries, no sé, Leo. Sí es cierto que el sol, al representar la identidad consciente, también el ego, también el espíritu, ¿sí?, o el potencial espiritual o esa chispa divina que hay en nosotros y nosotras, eh, es como el centro de esa energía vital. Siempre yo digo, pensemos en lo simbólico de lo que está también arriba, ¿no? El Sol es el centro de nuestra galaxia, por ende va a ser el centro de mi galaxia, ¿sí?, el centro de mi energía vital, eh, mi potencial espiritual, mi propósito, eh, mi potencial, eh, entre muchas cosas, ¿sí? Mi energía vital, mi capacidad para autoexpresarme, la capacidad para brillar, para mi autodirección de hacia dónde voy, ¿no? Como ese faro interior, etcétera, ¿sí? Entonces, si pensamos qué significa todo eso y otras cosas más, claramente el sol es muy importante y me va a generar a mí una identidad consciente, porque yo soy consciente de eso, ¿no? Y ahí es que si yo tengo el sol en, no sé, Leo, quizás me identifique con algunas cualidades de ese signo de manera consciente. Pero no creo yo que todas las personas de Leo, de Sol Leo, son exactamente iguales. O sea, Claro. obviamente que Eso, no. claro, depende, me imagino, del signo lunar, del Exacto. ascendente y bueno, Depende de todo el de todo lo combo, otro, ¿no? porque si, vuelvo a decir esto, si somos seres únicos, quiere decir que la forma en la que yo voy a manifestar mi energía no va a ser igual que el de al lado, por más que el de al lado también tenga el sol en Leo, por ejemplo, Bien, porque su combo energético es diferente al mío, porque su entorno también de vida quizás es diferente al mío, ¿no? Porque tampoco no podemos despegar nuestro combo energético, digamos, nuestra alma, de todo. No podemos despegarla de nuestro entorno, de nuestra familia, del lugar donde vivimos, del territorio,
de la gente. O sea, todo eso va a ir también dialogando con mi energía y la manifestación va a ser particular. Bien, entonces por un lado hay el signo solar, su significado. Entonces, dijimos que el signo solar significa todo eso, por ende sí es importante, forma esta identidad consciente, la esencia, ¿sí? Nuestra chispa divina, propósito, etc. Mientras que la luna representa la identidad emocional, no es lo mismo que el sol. Entonces, de ahí es que obviamente quizá un leonino o leonina diga, ah, no, yo no me siento identificada con lo que dicen de mi signo. Y claro, capaz que tiene una luna en, no sé, en Piscis, en Cáncer, que no tiene que ver, que maneja, o sea, que prefiere como, ah, no, o Virgo, ¿no? Que prefiere como estar por detrás y no en el escenario, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Entonces, la luna habla de esta identidad emocional, de cómo la persona maneja sus emociones. También es como el arquetipo de la niña o el niño interior y la madre, y entonces va a hablar también de la relación que tiene esa persona con su madre biológica, pero también la relación que tiene con su madre interna, ¿no? Sería como Con el madre interna me refiero inconsciente, a... ¿no? ¿Cómo? Que el signo lunar vendría a mostrarnos nuestro inconsciente. Exacto. Eh, la luna, el signo de la luna, se activa y por ende nosotros todas somos muy lunares, que somos seres emocionales, ¿no? Entonces, todo el tiempo la luna está, ¿no? Activando. Entonces, la luna, o este personaje interno de madre, de cuidadora que tenemos, va a activarse cuando queremos cuidar, cuando queremos nutrir, cuando queremos protegernos o proteger a alguien. Eh, entonces, esto del cuidado puede ser el cuidado a alguien, a algo, a mí misma, ¿sí? Cómo gestamos algo y lo nutrimos, ¿no? Un proyecto, por ejemplo. Entonces, la luna siempre va a hablar de todas esas funciones, digamos, que tenemos, y también de ciertos mecanismos que fueron adquiridos en la infancia, por esto de que se relaciona con la madre, y que por lo tanto son inconscientes, repetitivos, ¿no? Bien. Nosotros reaccionamos ante un conflicto, reaccionamos con, no sé, con nuestra pareja, reaccionamos ante una situación de estrés, reaccionamos cuando pensamos que tenemos que defendernos de una manera afectivizada y adquirida, incorporada, cuando éramos pequeños y pequeñas, y por eso es inconsciente. Y es todo un tema hacer esa elaboración, de tomar conciencia de que esos mecanismos se activan en ciertos espacios en donde no nos sentimos tal vez seguras. Bien, queda clarísimo entonces. ¿Y el ascendente? Mm, el ascendente no es un planeta, o sea, ni un personaje, digamos, porque sí, los planetas siempre a mí me gusta pensarlo como personajes internos, ¿sí? Como que si tuviera un consorcio adentro mío queriendo diferentes cosas, ¿sí? Entonces tenemos el Sol, tenemos la Luna, Venus, Mercurio, etcétera, ¿no? Están todos ahí adentro dialogando en el mejor de los casos y si no, no sé. El ascendente, en cambio, no es un planeta, era la energía que estaba en el horizonte, digamos, ascendiendo, en el momento en el que nacimos.
Entonces, el símbolo que tiene eso de ascender en el horizonte, digamos que va a hablar de todas las experiencias de vida que el universo nos propone. Llamémosles destinos, llamémosle aprendizajes, ¿no? Lecciones de vida. Entonces, el ascendente va a tener que ver con esa propuesta destinal, digamos, con esa propuesta de vida que tiene el destino. Entonces, ese signo va a decir, bueno, a ver, cuáles van a ser los desafíos que esa persona va a tener para poder evolucionar, para poder aprender, ¿sí? Al mismo tiempo, el ascendente, eh, así como yo hablaba esto de que el sol es como esta chispa divina, ¿no? El espíritu. Sí. Entonces, esta chispa divina necesita un cuerpo, ¿no? La luna es la mediadora. Por eso también habla de nuestro cuerpo, ¿no? Cómo cuido mi cuerpo y mi base psicosomática, digamos, ¿no? Emocional y corporal. Entonces la luna es la que va a mediar y va a decir, ok, yo tengo un cuerpo para que este espíritu, esta chispa divina, encarne, ¿no? Entonces ese espíritu o esa chispa divina, esa divinidad, se convierte en un alma, luna, que va a tomar un cuerpo, ¿sí? Entonces el ascendente es como ese parto, ¿no? Como el canal de parto donde ese ser, ok, salió a la vida, ¿no? Entonces, literalmente también habla del parto, por ejemplo, ese ascendente va a mostrar cómo la persona va a poder manifestar, porque tiene un cuerpo de carne y hueso, que no es infinito, comillas, ¿sí? Mi alma es infinita, pero tengo un cuerpo finito que envejece, ¿no? Claro. Entonces, el ascendente va a decir cómo voy a poder manifestar esa chispa divina pasando por mi mundo emocional para vivir acá, ¿no? Entonces, el ascendente tiene que ver también con esta con cómo me perciben los demás por esta máscara que yo tengo, ¿no? Todos y todas usamos máscaras en diferentes situaciones. Entonces todas estas máscaras que voy como tomando tienen que ver también con este ascendente, ¿no? Cómo puedo manifestar cierta energía, porque un sol en Leo, con un ascendente, no sé, en Virgo, no va a ser lo mismo que un sol en Leo con un ascendente Sagitario o Aries, que también es fuego. Y también Depende. puede pasar de que nos identifiquemos más con el signo lunar o con el ascendente que con el solar, Sí. ¿o no? Mm, sí. Con el signo de la luna sí es común que nos identifiquemos por esto que decía, somos seres emocionales. Claro. Nuestras emociones están presentes todo el tiempo en nuestra vida, incluso si las reprimimos, digamos, ¿no? Entonces, pensemos que la luna habla de este estadio mamífero, donde yo soy un bebé que necesito cuidado de otra persona, que alguien me alimente, me cobije y me abrigue, porque si no me voy a morir. Todos esos registros son registros que están en la luna. Entonces, constantemente nosotros y nosotras nos estamos moviendo a veces lunarmente. Hay que ver si desde una luna ya un poco trabajada y elaborada, digamos, si elaboré mis mecanismos infantiles, si trabajé con mi niña interior,
si trabajé con la relación de mi madre, si trabajé con mis vivencias infantiles, eso va a decir cómo está la condición, digamos, de esa luna. Si es una luna que está bien, o si es una luna que en realidad está reaccionando todo el tiempo porque no se siente segura, A ver cómo está esa energía, ¿no? Me puede salir. desde un lado infantil, digamos. Bien, o sea que es importante hacerse en algún momento la carta astral para identificar también qué signo lunar y qué ascendente identifica, ¿no? Sí, sí, yo siempre digo, como básico, yo creo que es importante saber el signo del sol, la luna y el ascendente. E incluso, bueno, voy a tirar un chivo que estoy por sacar una guía de descarga gratuita donde explico un poquito las cosas como básicas, el ABC básico de la astrología, em, y de qué significan todas estas cosas. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Lo voy a tener dentro, yo creo, de algunos días para descargar en mi enlace, en mi perfil. Ok, desde la bio entonces. Sí, exacto. Pasemos así, modo sintetizado, eh, a hablar de astrogenealogía y dejemos también para Bien, entender un poquito de qué se trata cada una, ¿no? Alguna de las ramas de la astrología a las que vos te dedicas. bien. La astrogenealogía es una mezcla entre astrología y genealogía, ¿sí? Entonces, el estudio del árbol genealógico, etcétera, ¿no? Entonces, si entendemos que la carta natal habla de mi energía, pero yo no soy una persona completamente desconectada de todo, de mi entorno, digamos que puedo entender que tiene información también familiar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en la carta natal no solamente se inscribe nuestra historia personal o nuestra energía personal, sino también ahí está la historia familiar, ¿sí? Ah, muy Eh, interesante, o sea que podemos ir a obtener información de nuestro árbol en una sí. carta. Eh, ¿Qué tipo de información nos da? Bastante también, o sea, obviamente que también en ese tipo de sesiones yo recomiendo como un trabajo que va, o sea, un poquito Ok, como en el tiempo. También, por ejemplo, si uno quiere hacer, no sé, su árbol genealógico o quiere como ir a averiguar cosas, ¿sí? Porque si en una sesión, eh, por ejemplo, ¿no? Ya que estábamos con esto de la luna va a hablar de mi linaje materno, ¿no? Entonces, el signo de la luna, la posición de la luna y todos los aspectos que tenga la luna en mi carta natal va a hablar de mi linaje materno. Entonces, no solamente va a hablar de mamá, de mi mamá, sino que va a hablar de todo mi linaje materno y por ende de todos esos patrones de comportamientos, mecanismos, estructuras, mandatos y demás con respecto a lo maternal, claro. ¿Y hasta con qué respecto a generación lo cuidar. ves? ¿Hasta qué, ¿Cómo? hasta qué generación te da información la carta? ¿Hay En alguna? realidad eso es algo, por eso decía de que hay como un trabajo con esto con la persona, Sí, porque lo que se hace en realidad no es que yo le doy a la persona, sí, la información de ciertas cuestiones de esa luna, pero también después la persona, esto de, bueno, ok, voy y tal vez averiguo, me hago mi árbol, trabajo activamente, digamos, ¿sí? Eh, por ejemplo, no sé, el vínculo con mi madre o eh, las mujeres de la familia de mi madre, eh, porque no es que lo vemos en cuántas generaciones. Obviamente que uno puede decir, bueno, por lo menos ahí hay rastro de 7 generaciones para atrás, pero no es que necesariamente que vemos eso puntualmente. Mm.
pero sí cada partecita de la carta va a hablar también, no sé, Venus también va a hablar del linaje femenino, Marte del linaje masculino, no sé, Saturno de los mandatos, el ascendente tiene que ver con el proyecto sentido de los padres, con el rol que tengo en la familia, con qué esperaban inconscientemente mis padres y qué rol vengo a cumplir a nivel familiar, para el sistema, ¿no? Para qué soy útil, digamos, dentro de ese sistema familiar. Eh, Claro, puedes y obtener al una... igual que, por eso es que también astrogenealogía dialoga un poco con, no sé, ejercicios sistémicos, constelaciones o el árbol genealógico con otras herramientas que trabajan la cuestión sistémica, ¿sí? Entonces, porque en una carta natal yo puedo ver el área que tiene que ver con los hermanos, por ejemplo, ¿no? La casa que tiene que ver con el hermano, el planeta que tiene que ver con los hermanos, en este caso Mercurio, y por ende abordar la cuestión hermanos. Bien, Así con padre, madre, pareja. súper interesante. eh, Y, y la otra, Gemo, y gemoastrología, pueden ir dejando preguntas, dudas, los que quieran, para que allí se vaya entendiendo. gemoastrología es la mezcla entre gemas o cristales y astrología. En este caso, lo que se hace es un análisis de la carta desde un punto energético, ¿sí? No tanto tan analítico, digamos, ¿sí? Entonces, lo que hago yo es analizar la carta energéticamente de acuerdo a justamente la posición de ciertos planetas, etcétera. Porque dentro de la carta se acomodan los centros energéticos, ¿sí? Entonces, la gemoastrología trabaja con 8 centros energéticos, no con 7. Bueno, creo que como la terapia de cristales y con gemas, también usa a veces 8 centros, ¿no? Entonces trabaja con los 8 centros, más los transpersonales, como la estrella de la Tierra, etcétera, ¿no? Entonces en total son 12, por esta simbología de los 12 signos, 12 casas. Eh, entonces se analiza energéticamente esos centros energéticos considerando los signos de los planetas, la posición de los planetas, los aspectos de los planetas, etcétera, y se coloca cristales en la carta. Uno puede trabajarlo en el cuerpo físico, la aplicación, o en la carta natal. Yo prefiero en la carta natal, pero porque en la carta natal permite otras dinámicas, digamos. Lo que yo puedo hacer en una carta natal Ganar diferentes es temas. armar, claro, armar como ciertas dinámicas de fluido energético que tiene que ver con los aspectos. Sí, bueno, los aspectos es otra parte, digamos, también de la astrología, que habla de todas esas rayas que uno ve cuando ve una carta natal, esos son los aspectos. ¿Sí? Los Trabajar con aspectos los hablan de cómo vínculos. se llevan los personajes internos dentro mío, se llevan mal, se llevan bien. Entonces, si se están llevando mal, lo que yo puedo hacer es que con un cristal puedo hacer que esa relación interna entre mis personajes fluya. Armonizar esa energía. Exacto, armonizarla. ¿Y usás las mismas piedras para todas las cartas o depende el consultante necesita tal tipo de piedra? No, depende del consultante, de la carta natal. Eh, lo que suelo hacer es como hacer un análisis primero de cada centro energético, ¿no? El centro, no sé, raíz. Entonces el centro raíz tiene un lugar en la carta natal, ok, la casa 4, la luna, ok, raíz, bueno, cómo está la luna, cómo está la casa 4, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente, digamos. Entonces después pasamos al segundo chakra,
el tercer chakra, etcétera, voy como evaluando a nivel energético en la carta, y después, en base a eso también, hago como la elección de los cristales para la armonización eh, energética. Yo generalmente, que también esto en gemoterapia es mejor, o sea, se aconseja al menos que la persona haga por lo menos unas 6, 7 sesiones, pero porque los cristales tienen un impacto eh, rápido, fuerte, dependiendo también qué cristal en nuestro campo, pero hay cosas que necesitan también un proceso. O sea, yo en general es mi sentir desde la astrología y desde cualquier herramienta, porque hoy siento que está como muy de moda que todo es ya, ¿no? Como una sesión y yo resolví el conflicto con mi mamá, ¿no? Bueno, ojalá, no sé qué decirte. Entonces, digamos que a veces esta cosa de que en una sesión se soluciona la vida, no sé, qué sé yo, también digo, puede ser, no digo que no, pero considero que hay cosas que necesitan por lo menos un tiempito de elaboración, de trabajo. eh, entonces, bueno, lo mismo con los cristales. O sea, yo sugiero que sean varias sesiones. Para hacer solamente una sesión, sí, no sé. Quizás no se notan tantos cambios con una sola sesión. Exacto. Mm. Wow. ¿Y entonces te ha pasado de alguna experiencia que te digan, mira, se movió algo en mi día a día a raíz de eso, de haber trabajado con las piedras sobre la carta, que haya notado algún cambio Sí, lo rápidamente que... con cómo actúan los cristales que son tan mm, poderosos y esa sí. energía que mueven es en el instante, o sea, Mm, sí, realmente al sí, poco tiempo se notan cambios, me imagino que también con la carta. sí, 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 también. En eso siempre también como que sí, para mí es importante tener como una persona comprometida y activa, digamos, en su Ujú. proceso, ¿no? Entonces, que la persona Predispuesta. tenga una observación, ¿no? Interna de sus sensaciones, de lo que le va pasando, para que también me cuente, porque quizás puede, tal vez yo uso ciertos cristales y tal vez de pronto no tiene energía la persona, ¿no? Me pasó como, no, como no tengo energía. Bueno, entonces lo que hago es cambiar el cristal porque, no, o sea, no puedo así, pero necesito que, obviamente, que la persona tenga esa observación y que haya como cierta comunicación de cómo se va sintiendo, o al menos que me cuente hasta la siguiente sesión eh, cómo se sintió esa semana, tal vez con la aplicación que se hizo. Bien, genial. Wow, cuánta información. Me encantó esto porque aparte no sabía el tema de la hemoastrología. Para mí es algo Mm, nuevo, no sabía que existía y deben haber un montón de ramas, me imagino, sí, muchas más. sí, hay un montón. Pero sí que la gemoastrología sí no es tan conocida, creo. Pero es recomendable Eh, empezar por la carta astral clásica o puedo ir directamente, nunca me hice la carta, me voy directamente a hacer astrogenealogía, por ejemplo. sí, también. A ver, yo siempre como para estudiar astrogenealogía y gemoastrología, vos ya tenés que dominar astrología, ¿no? Se supone. Sí, Entonces, digamos que yo al manejo ya lo tengo. Entonces, si la persona llega y no sabe de astrología, soy yo la que va a tener que guiar, por ejemplo, la sesión y demás. Eh, pero sí lo que también sugiero es como ir también esto, si la persona decide que la astrología va a ser tal vez una de sus herramientas de autoconocimiento, eh, puede decidir ir como haciendo o abriendo diferentes puertas en varias sesiones también, ¿no? Entonces tal vez un día siente que, bueno, va a empezar a trabajar astrogenealogía, y entonces va a empezar a ver su árbol, y entonces va a ir a hacer constelaciones, y entonces, no sé, ¿no? Diferentes cosas,
Y de paso, bueno, podemos usar cristales para trabajar la raíz, por ejemplo, ¿no? O la luna. Ujú. Como Bien, que uno puede hacer como el combo, digamos. me encantó. ¿Cuánto dura más o menos una sesión? ¿Dejemos astrología o Sí. de... Dejemos astrología, en realidad como yo prefiero la aplicación en carta, yo aplico los cristales y yo los dejo toda la semana. Por eso digo que es diferente la aplicación en cuerpo que en carta. En, en cuerpo, 1 hora, como Ujú. mucho. Pero también como si la persona siente que prefiere también decir, bueno, sí, pero a mí me gusta también trabajarlo en el cuerpo físico, se puede aplicar, se deja 1 hora y después yo mantengo la aplicación en su carta. Acá, no sé, en mi caso a distancia, digamos, tengo la aplicación como uno puede tener, no sé, una red de Reiki, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, tengo la aplicación de los cristales de la carta. Entonces, toda la semana estamos trabajando X cosa, esos cristales están trabajando en su carta, y bueno, vamos viendo cómo se va sintiendo la persona, etcétera, hasta la segunda semana, por ejemplo. ¿Y una sesión normal de astrología? ¿Cuánto dura? Más o menos. Tengo diferentes, en la primera sesión de primera a primera, así como la primera que vas a tener en tu vida, generalmente dura 2 horas. Porque como tengo el alma de profe, a mí me gusta explicar qué estás viendo, todas las partes de la carta, como que no sea solamente de que, ah, no, me dijeron tal cosa, pero no tengo idea de dónde salió todo eso, ¿no? Entonces, como que a mí me gusta explicar un poco, como que siento que le da autonomía también a la persona. Bien. Eh, y entonces la primera sesión dura como 2 horas. Ahora, otros tipos de sesiones, como esto que yo decía, para mujeres que trabajamos la luna, Venus, etcétera, son 3 sesiones de 1 hora. Ah, Solamente la luna, tal vez es 1 hora, una sesión de luna con regre, no sé, como que tengo diferentes combinaciones. Entonces, generalmente la primera sesión dura más, que son 2 horas, y después suele durar 1 hora, 1 hora y media. genial. Bueno, me parece que se está por cortar porque nos queda un minuto menos. Así que gracias, me encantó. Ya vamos a Gracias, hacer otro video amiga. para seguir hablando porque hay mucha información y mucho para contar. Pero bueno, creo que en principio quedó bastante claro, al menos la base, como para entender lo básico, ¿no? Muchas gracias, Anea, por la Gracias a vos, invitación. amiga, a todos los que se conectaron. Y bueno, va a quedar ahí grabado para el que no lo vio entero, pueda ir a verlo en otro momento. Súper. Bueno, un beso Un enorme beso. a vos, G, y a todos. Chau, chau. Chao.